pueblo redimido del pecado. Es una declaración que nunca vamos a cambiar y nunca deberíamos dejar de decirla, porque nos tenemos que recordar esto. Hoy el Señor nos ha justificado y el Señor nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Pero nuestra historia dice otra cosa. Dice que nosotros hemos tenido una vida que dejaba mucho que desearle al Señor. ¿Cuántos han vivido una vida de pecado antes de venir a Cristo? Pónganse de pie. La intención es que estén todos de pie. Los que tienen niños lo entiendo, está muy bien. Muy bien, ¿todos éramos pecadores? Perdón, mire a su hermano. ¿En serio tú eras pecador? ¿Tú eres pecador? ¿Eras? ¿El Señor te ha librado? ¡Wow! Ok, puedes tomar asiento entonces, puedes tomar asiento. No, quería cerciorarme. No es hacer cosas que alguno nació santo y no sabíamos eso. Bueno, según la palabra de Dios, todos nacimos bajo pecado. Y el Señor nos ha cambiado nuestra historia. Sin embargo, tenemos esa historia ahí que a veces uno dice, ¿cómo la manejo? Cuando uno va a la palabra de Dios, se encuentra que hay muchos que han tenido historias quizá un poco más complejas que las nuestras. Pero Dios tiene un plan. Dios hace cosas tremendas, maravillosas, que debemos ajustarnos a eso que quiere hacer el Señor. Y bueno, el Señor nos ha llevado hoy para que podamos compartir Marcos capítulo 5, desde el versículo 1 al 20, hablando acerca del endemoniado gadareno. No conozco mucho las particularidades de la historia de ustedes, pero estoy seguro que ustedes no pasaron situaciones como este hombre. Este es un caso muy particular que es necesario de 2x3 leerlo, recordar lo que dice aquí, porque tiene mucha enseñanza para nosotros. ¿Por qué a Dios se le ocurrió que esta historia debía estar en la Biblia? A veces uno dice, es un poco escalofriante, es compleja, ¿no? Pero ahí está porque tiene propósito. Si tú te asombrabas de tu historia antes de Cristo, pues léate esta y vas a ver lo que hizo el Señor con una persona realmente que tenía una vida complicada. Marcos, capítulo 5, desde el versículo 1 al versículo 20. Dice, vinieron, es decir, Jesús y sus discípulos, al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho más que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido al demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ve a tu casa, a los tuyos,
y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Qué historia, ¿no? Historia fuerte, terrible, de un hombre que vivía solo, estaba entre los sepulcros, en los cementerios, y sabe que Jesús se tomó el tiempo, junto con los discípulos, aunque ellos no lo sabían, de cruzar todo el mar de Galilea para ir hasta la región de los Gadarenos, por solamente esta persona. Lea usted los contextos de otros versículos y se va a dar cuenta de esto. Solo Jesús hizo todo este periplo, este viaje, por una persona. Así que cruzó todo el mar de Galilea. Una vez que siempre hay alguna tempestad ahí en el medio, ¿no? Pero una vez que llegan del otro lado, se encuentran con este panorama. Una persona realmente desahuciada de todos, de la sociedad, de los médicos, de los psicólogos, si habría, y tantas otras situaciones que no había remedio para este ser humano. Lo encontramos, según la Biblia, dice endemoniado. Endemoniado significa que a esta persona, un demonio, un espíritu inmundo, un ángel caído, estos que cayeron juntamente con Satanás, había tomado posesión de él y tomaba control de su mente, de su voluntad, de sus acciones. Jesús le pregunta cómo se llama para que nosotros hoy supiéramos que había una legión, y las legiones romanas tenían cientos y cientos. Aquí había, inclusive la historia dice que estos demonios se fueron a los cerdos y había 2000 cerdos. Imagínense la cantidad de demonios que tenía este hombre adentro. Estaba siendo controlado por todos esos demonios. Y usted dice, ¿cómo hacen 2000 demonios para entrar dentro de un cuerpo? Bueno, es una cuestión espiritual. La realidad de este hombre es que así estaba. Los demonios siempre lo hicieron hacer cosas extrañas. Y uno pregunta, ¿cuándo una persona realmente puede estar poseída así? Bueno, la verdad de la Biblia es que el Señor siempre ha dicho, no te metas en el ocultismo, no vayas nunca a brujería, no participes de las obras de las tinieblas, porque de alguna manera se abre puerta y los demonios empiezan a trabajar allí. También se habla de ídolos que había atrás demonios que estaban trabajando en esto. La cuestión que este hombre se encontraba en una región al norte, más allá de Israel, las ciudades de Decápolis. Deca significa 10, así que eran 10 ciudades que había en su alrededor, arriba, en el norte de Israel, y que la mayoría eran gentiles en ese lugar. Por eso había cerdos, los judíos no comen cerdo. Así que esa situación era donde había unos gentiles, y Jesús va para poder atender a este hombre, a esta persona que estaba desahuciada, poseída por demonios. Y la verdad que el relato nos muestra que Jesús trae liberación total, echa fuera a todos estos demonios y se van, y esta persona queda libre por la gracia del Señor. Es para decir gloria a Dios, qué tremendo la obra del Señor. Es para hacer hasta una película, y suena hasta película de terror, pero la verdad del asunto es que Jesús hizo un milagro extraordinario. No sé si alguna vez usted ha visto personas poseídas, yo lo he visto muchas personas poseídas salir por el poder del Señor en el nombre de Jesús y ser libres, porque Jesús vino también a libertar a los cautivos. Dice eso la palabra de Dios. La situación de esta historia es que una vez que esta persona es sanada, es recuperada, ahora Jesús lo manda diciéndole, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuán grandes cosas hizo contigo. Esta persona quería ir con Jesús y ser un apóstol más. No, yo quiero ser pastor. Y le dice, no vas a ser pastor. Ve y habla a los que tienes alrededor y sé testigo de las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Esa es una frase poderosa. ¿Qué ha hecho Dios contigo? Si tú estás hoy aquí, tienes que revisar tu historia y decir,
qué grandes cosas Dios ha hecho conmigo. Porque estoy seguro que tienes muchas grandes cosas que contar que Dios ha hecho contigo. ¿Por qué no la decimos? Hay algunas historias que no conocemos. Hay algunas cosas que tal vez no lo decimos por pena, por vergüenza. ¿Y qué van a decir si yo cuento un poco de mi historia? Puede ser que sea eso lo que a veces nos detiene un poquito, ¿no? Quiero decirte una gran verdad espiritual frente a esto. Nunca te avergüences de lo que Cristo ha hecho en ti. Este hombre tenía una historia terrible. La verdad es que difícil de contar, difícil de creer, y vaya a saber si no lo seguirían marginando después que contar esta historia. Pero la evidencia de la obra de Jesús era tan grande que no podían más decir que este es otro hombre, es otra persona, ha estado con Cristo, ha tenido un encuentro con Jesús, y es evidente la obra que hace el Señor Jesucristo. A nosotros nos ha pasado situaciones que Dios ha tomado el control, la ha cambiado, ha producido esa evidencia de que Jesús, su poder, se ha manifestado en nuestras vidas. ¿Puedes recordar algunos de esos eventos? ¿Puedes saber que el Señor ha trabajado en ti? Puede que hayas estado tú en la peor condición, pero tienes que saber que tu historia pasada, escucha esto, tu historia pasada ha sido santificada por el Señor. Amén. Tu historia pasada ha sido santificada por el Señor. Entonces, no te avergüences de lo que el Señor ha hecho en ti. Puede que hayas estado en la peor condición, pero Cristo te rescató de allí. Desde niño me enseñaron a leer y desde niño lo que más me atraía era poder leer testimonios de personas que habían sido tocadas por el Señor. Me acuerdo a los 6, a los 7 años, que ya tenía mis libros y empezaba a leer testimonios. Y traje algunos aquí para compartir con ustedes. Hay algunos que ya no existen más, no los tengo más. Me acuerdo uno que se llamaba El vendedor de Satanás. Era un satanista que había hecho un pacto con el diablo, se había cortado las venas, con eso había marcado su nombre. Una historia bastante compleja, ¿no? Pero él deja esto, recibe a Cristo, cuenta la historia de cómo Satanás quería que volviera otra vez al satanismo, pero él tomó la decisión para dejar esto de lado. Y lo traigo a colación y a propósito porque yo escuché una noticia que en abril parece que aquí en Boston quieren abrir una iglesia satanista. Wow, la verdad es que es impactante eso, difícil a veces de creer, pero que haya personas que realmente adoren a Satanás. Es cierto que hay un porcentaje de satanistas que son ateos y simplemente hacen esto para provocar, ¿no? Para provocar a los cristianos, pero la mayoría están creyendo que Satanás tiene algo que darle para su vida. Están errados, están equivocados, van de cabeza a la perdición. Pero la verdad es que hay que decirlo. Entonces, personas que vivieron de esa manera publican sus historias diciendo cómo el Señor los ha rescatado de allí. Tengo a Joyce Meyer, ¿la conocen? Joyce Meyer. Aquí dice, usted puede comenzar de nuevo. Y no es lo mismo que te lo diga alguien que siempre estuvo bien y nunca tuvo ningún problema, a que alguien ha tenido un trasfondo difícil. Esta mujer también escribió el libro Sanidad para el alma de una mujer. Y ella relata que por lo menos 200 veces su padre la violó. Y ella en su libro dice, Jesús vino a libertar, vino a traer vida nueva y Cristo nos hace libre del abuso sexual de quien sea. Ella lo publica y lo dice y no se avergüenza porque sabe que esto le sirve a muchas otras personas que han pasado por situaciones parecidas. No se avergüenza de su historia porque sabe que Jesús la santificó e hizo su obra allí. De hecho, creo que su padre ahora ya es cristiano también y recibió al Señor, cosa tremenda, ¿no?, que puede hacer. Pero historias como estas nos identifican a todos, ¿no? Puede ser que de pronto alguien ha tenido una situación así en su familia, ha sido abusada, violada y demás, y crea que eso es un trauma que queda para toda la vida. La verdad, según los testimonios,
es que tú puedes entregar ese trauma, Dios puede hacer una obra tremenda en tu vida y traerte libertad, liberación, a tal punto de que no tengas temor de contar tu historia para que otros puedan escucharla y puedan saber que también pueden ser libres de esa situación. Tengo el libro Fuego Vivo, Viento Fresco, Pastor Címbala, del Tabernáculo. Algunos fuimos para allá. El coro que tiene allí es tremendo, cada uno de ellos relatando testimonios de la obra del Señor. Inclusive también se relata la historia de Roberta Languila, que había sido también abusada por su padre. Fue a hablar con su padre después que recibió al Señor. Su padre no quiso saber nada directamente con ella, pero su corazón ha sido totalmente libre y se siente en total libertad para contarlo y decir, eso es lo que ha hecho el Señor conmigo. Obra tremenda. Este libro se llama Señor, hazme llorar. La escribió Cookie Rodríguez y era una prostituta de la calle de Nueva York. Dios cambió su vida y la santificó. Hija de Dios, se casó, tiene familia, predicadora de la palabra del Señor. Y lo cuenta, lo relata. Y no tiene ninguna historia de decirlo porque sabe que Dios la ha santificado para su gloria. El Señor obra de manera misteriosa, tremenda, y el Señor hace cosas tremendas. Nicky Cruz, ¿lo conocen? Corre, Nicky, corre, y la cruz y el puñal. Un pandillero terrible. Él escribe otro libro que se llama El diablo no tiene madre. Las cosas que hace el diablo y cómo el Señor vino a libertar. Hombre tremendo. Los espíritus inmundos actuaban con él. No tenía problema organizar una pandilla, matar a alguien. Era terrible este hombre. Pero conoció al Señor, Dios hizo un milagro en su vida y fue transformado para siempre. Y de hecho, todas sus predicaciones están basadas en lo que el Señor ha hecho y no tiene temor de decirlo. Miren este libro, Ya no vivo yo. El autor, Christopher Yuan, un homosexual que recibió a Cristo y fue transformado. No pueden quemar este libro, ya está publicado. El Señor hace transformaciones tremendas. El Señor cambia. Cuando dicen, no, no se debe cambiar, no, no se puede cambiar. Al contrario, miren, hay testimonios, y hay muchos de estos, muchos testimonios que dicen, yo era antes gay, antes lesbiana, antes homosexual, pero vine al Señor y Dios cambió mi vida, la cambió para siempre. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que hace el Señor! Vida transformada por el Señor Jesucristo. ¿Cuántas historias? ¿Cuántas historias? Historias de alcohólicos, de drogadictos, de abusadores, de mujeriegos, de mujeres de la calle. Dios no hace diferencia. A todos los que vienen los transforma, los cambia, hace una cosa maravillosa en su vida con propósito. Así que estas cosas que han pasado en nuestras vidas, Dios tiene algo que hacer con ello. Tu historia no es menos importante que estas historias. No es menos importante que la historia de otro hermano. Hay una historia en tu vida que Dios puede hacer algo maravilloso en ti. De hecho, miren, yo no tengo una historia para contar una película de acción, ¿no? En mi vida no maté a nadie, pero en mi corazón hubiera matado casi a media iglesia, porque yo era hijo de pastor. Así que mi testimonio es, yo era un hijo de pastor y gracias a Dios, Dios me salvó y me rescató. Y uno dice, ¿en serio es el testimonio? Y bueno, pero Dios me ha usado para poder hablar a muchos hijos de pastores y hacerles ver lo que significa esa posición y cómo Dios nos puede usar de muchas maneras. Porque me ha tocado pasar esto. Yo sé lo que significa ser un hijo de pastor. Yo sé las cosas difíciles que hay que sobrellevar. Y en iglesias bravas como en Argentina. Acá, hermano, esto es un paraíso, es una bendición. Usted tiene que ir a la iglesia de Peguajó y allí se va a enterar de las cosas. Lo que te ha pasado a ti puede que a muchos otros le hayan pasado también. Y no es lo mismo que tú a alguien le digas, yo conozco lo que tú has pasado porque yo también estuve ahí. Totalmente se abre ese corazón. Oh, no soy el único. Alguien me entiende. Alguien sabe entonces de esta condición y sabe
¿qué se puede hacer? Y tú tienes una palabra, Jesús me libró de esto. El Señor hizo una obra, así que tu historia puede tocar a muchos. A veces yo me sorprendo también de las cosas que he vivido en mi infancia, en mi adolescencia, que no me imaginaba que podían servir, por ejemplo, los varones, cuando compartimos nuestras reuniones. Yo les cuento a ellos. Es verdad que a veces uno siente cierto pudor para no contarle a las hermanas lo que nos ha pasado, ¿no? Pero con los varones sí. Entonces hay diferentes ambientes donde tú puedes compartir algunas historias de tu vida para edificar a otros y saber que el Señor libera de muchos males, de muchas situaciones difíciles. Y ahí Dios trabaja y la otra persona empieza a creer, empieza a abrir el corazón para saber lo que Dios hace. Además, tu historia te ha dejado huellas. Y algunas de esas huellas son imborrables. Ay, yo quisiera que Jesús me borre mi pasado. Ay, que borre a aquellas personas en que le hice daño o me hicieron daño. Me gustaría no recordar todo lo que había pasado, todo lo que he pasado. Bueno, puede inclusive que hasta tu forma de hablar te delate. A veces algunas expresiones de, por ejemplo, personas de la calle, todavía esas expresiones de la calle surgen de vez en cuando, ¿no? Puede que haya alguna cicatriz marcada, ¿no? Una cicatriz en tu cara que de pronto, bueno, no sé, no quiero identificarme con nadie en este caso, no estoy pensando en nadie, pero digo alguna cicatriz que de pronto te recuerda la vieja vida. Puede ser un tatuaje inclusive también, puede ser una contextura física, situaciones emocionales. Hay personas que le han quedado ciertos traumas, ciertas fobias. Y dicen, Señor, quítame esto. Y no, pasan años y no, el Señor no se los quita. Bueno, el apóstol Pablo dice que él entendió que eso es para acercarse más a Dios, depender de Él, porque el Señor se perfecciona con esa debilidad. Pero aún esas situaciones, a ti, de alguna manera, te dan autoridad, te están diciendo que tú has vivido esa experiencia, tú sabes de qué se trata porque pasaste por ahí. Tú sabes cómo fue la situación. Y esa historia le sirve a muchos otros para saber que Cristo libra en medio de esa situación, que no hay nada imposible para el Señor, que Dios libra, que Dios hace cosas tremendas. Dios te amó como eras, no importa de dónde vienes, lo que hiciste, porque el Señor ha perdonado todos los pecados. No hay pecado más grande o más cantidad de pecados que la gracia no puede alcanzar, porque así fue el Señor. El Señor te amó aún cuando estabas en esa historia, porque Él te estaba viendo con sus ojos de plan eterno. Él sabía lo que iba a hacer contigo, a pesar de la historia donde tú estabas. Ya tenía un plan, el Señor sabía lo que ibas a hacer. Por eso la situación que hayas pasado hasta aquí no es para avergonzarte, sino para decir, de aquí el Señor me libró. Y esto es un testimonio para que otros sepan que Dios hace cosas tremendas, que Dios sana, que Dios nos recupera, que hace cosas extraordinarias. De hecho, el apóstol Pablo se lo dijo también a los hermanos de Corinto. La ciudad de Corinto era terrible, muchas cosas estaban pasando ahí. Y los hermanos tenían cada historia. Bueno, realmente hay unos versículos que los delatan. Y dice, ¿cómo eran? Y Pablo dice, pero esto erais. Dios los salvó, dice eso. Primera de Corintios 6, del 9 al 11, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Fornicarios, todo lo que tenga que ver con relaciones sexuales fuera del matrimonio ilícitas, pues están en esta declaración. Fornicarios, idólatras, adúlteros, ni los afeminados. Es decir, cambiarse de ropa, tratar de ser una mujer cuando uno es hombre o viceversa, también lo dicen esos romanos. Ni los que se echan con varones, hablando de homosexualidad definida directamente. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire, escucha esto, el versículo siguiente. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Qué tremendo. Esa palabra del Señor merece adoración, porque el Señor hace esos testimonios. Dios los crea. Dios los saca de los vicios, los saca de las situaciones más difíciles para darle nueva vida. Son justificados, lavados, santificados por el Señor Jesucristo. Esa historia nos está diciendo lo que éramos antes y lo que somos ahora. Así que no te avergüences de tu historia, porque esa historia la maneja el Señor y te dice ahora que eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Sin embargo, aunque las cosas son hechas nuevas, hay muchas cosas que tienen que seguir trabajando en nuestras vidas. Estamos en un proceso, así que, segunda verdad, quiero animarte a esto. Ajusta tu vida a los propósitos de Dios. Hay muchas cosas que ya no hacemos como antes. Miren, la situación del endemoniado gadareno, la historia está muy clara. Pero llegó un momento en que viene Jesús, lo libera, hace una obra milagrosa, se van todos los demonios y ahora, bueno, dice el versículo 15 que cuando vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido, en su juicio cabal, tuvieron miedo. Oh, ok, a ver, cuando el Señor nos da nueva vida, ya no somos iguales que antes. Si este gadareno hubiera sido argentino, diría, ¡ay, no, yo hago mi vida! No, yo ahora sigo por los sepulcros, a ver si encuentro alguno y lo resucito, cosas así. Pero no es eso lo que tenía que hacer. El endemoniado gadareno ya no tenía que andar desnudo por los sepulcros. Ahora tenía que vestirse. Ah, pero a mí me gusta andar así. No, lo siento. Acá te tenés que vestir. Vestido, sentado, ya no rompía cosas como antes. ¿Sí? Para él romper una cadena, eso no era nada. Imagínense, podía romper un plato, tirarle la olla a una persona, ¿no? Y hacer tantas otras cosas, romper una puerta porque está enojado. Pero ya no hacemos eso. ¿Por qué? Porque ya no estamos endemoniados. Es eso, la situación. Los creyentes no estamos endemoniados. Estamos llenos del poder del Espíritu Santo para tener un testimonio diferente. Por eso es que nuestra vida marca una diferencia. Estaba vestido, sentado, de una manera que era evidente que el Espíritu Santo había obrado en esta persona. Lo había capacitado. Nosotros todos estamos en un proceso de transformación. El Señor nos ama tal cual éramos y nos vio así en esa situación y nos transformó y nos dio vida. Pero no nos deja así. Cada día sigue trabajando dentro de nosotros. Porque todavía hay mucho que cambiar. ¿Cuántos lo reconocen? Y si no, pregúntale a tu esposo o a tu esposa. Sí, todavía hay mucho que cambiar. Dicen, amén, vamos. Hay cosas que nosotros tenemos que aprender a desechar. Ya como vida cristiana eso no nos identifica como tales ahora. Ya andamos por otros lugares, ya no nos metemos en esos líos, ya no actuamos así libertinajemente, sino sabemos cómo actuar porque algo diferente ha pasado en nuestras vidas. Así que hay cosas que desechar, otras cosas que recuperar, otras cosas nuevas que aprender, porque todos estamos en ese proceso. Actualmente hacemos esto, ¿no? Así que como los discípulos de Jesús, pues ya no andamos nosotros por los sepulcros, ya no andamos sin vestirnos correctamente, ya no andamos haciendo cosas que no le agradan al Señor. Efesios 4, 17 al 24 nos habla justamente de esto, y es un adelanto para el estudio bíblico que tenemos más adelante. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando Jesús trata nuestra vida, las historias del pasado ahora se cierran, las heridas se han vuelto cicatrices, las recuerdo para saber que el Señor me perdonó, me salvó, me rescató y además me ayudan para ayudar a otros que a lo mejor tienen heridas.
Tiene que haber esa obra en el Señor dentro de nosotros. El Señor tiene que trabajar, tienes que recuperarnos, ¿no? Así es como lo dice. Y yo tengo la responsabilidad de dejar el viejo hombre, la vieja mujer, para ir en novedad de vida, como dice la palabra del Señor. Así que quizás tengas que restituir algunos asuntos de tu pasado. Quizás tengas que restituir algunos asuntos de tu pasado. A Zaqueo le tocó. ¿Se acuerdan qué hizo Zaqueo? Al que engañé, le voy a devolver 4 veces más. Pero este hombre estaba perdonado, sí, ya tenía vida eterna y demás, pero él sabía que en el pasado había algunas cosas que restituir. Así que él iba a hacer eso. Iba a restituir cosas que a lo mejor no estaban bien. Así que si el Señor te dio vida eterna, te perdonó tus pecados, no significa que tu deuda está cancelada de la cuenta del banco o alguna otra deuda. ¿Sí? Hay que trabajar por eso. El Señor te va a dar sabiduría para que eso pueda solucionarse. Pero hay que ser responsables con las cosas que nos han pasado. Puede que algunos hayan tenido hijos fuera del matrimonio y están en otro lado. Y la verdad que la palabra del Señor nos habla de ser responsables por eso. En este país existe el child support y en otros países deberían haberlo también, porque debemos ser responsables con las decisiones que hemos tomado. Tenemos que también restituir. Y escucha esto, a lo mejor es difícil de entender, pero quizás perdonar a los que te ofendieron. Perdonar a los que te ofendieron. A veces suena difícil eso, pero todos hemos tenido que pasar por ahí. ¿Cuántos dicen amén? Sí. A todos nos han ofendido. Levanten la mano quienes fueron ofendidos. Veo algunos que no fueron ofendidos nunca. ¿En serio? Todos fuimos ofendidos alguna vez. Cierto. Nosotros ofendimos a otros. Cierto también. Pero acá la Biblia me dice que si yo recibí perdón de Jesús, yo tengo que perdonar. Perdóneme hermano o hermana, pero esa es la verdad bíblica. Tengo que perdonar. Y perdonar significa tratar de restituir la relación hasta donde se pueda. Después el asunto de la otra persona pues quedará entre él y Dios. Pero de mi parte yo tengo que estar en paz. Dice eso Romanos. Así que ese es mi paso. ¿Qué tengo que hacer? Perdonar. Perdonar. El perdón es muy importante. Tal vez este endemoniado gadareno habrá recibido muchos insultos, mucho menosprecio. ¿Se imagina, no? La historia de él. Insultos, menosprecios, tantas cosas. No sé si se recordaría todo eso, pero él tenía que perdonar a las personas que había hecho daño. Hay muchas mujeres que perdonaron inclusive hasta a su padre violador. Eso es fuerte, hermano. Sí, no lo puedo experimentar en carne propia, la verdad es que no lo sé. En la escuela primaria, muchos abusaron de mí. No me violaron por gracia de Dios, pero esa escuela era terrible. Te tocaban todo el tiempo, abuso, manoseo, un montón de cosas. Terrible, en serio, Y el Señor me enseñó que debía perdonar. Y me costó mucho perdonar. ¿Saben lo que hizo el Señor? Me trajo a todos esos compañeritos a la iglesia. En serio, Señor, los tienes que salvar. Yo creí que iban a ir al infierno. Y el Señor dice, no, los quiero salvar. Y ahí uno a uno empezaron a recibir al Señor a pesar de mí. Pero el Señor me enseñó que tengo que perdonar porque son hijos potenciales aquellos que me están haciendo daño. Y si el Señor dijo, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen, tengo que aprender un poco más del corazón de Jesús y perdonarlos. Porque eso a mí me libera. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Cuando yo perdono, me libero. Estoy libre de ninguna atadura. Ya está bien, que los demás hagan lo que quieran. Yo ya sé quién soy, cómo estoy. Estoy libre en Cristo. El Señor me ha dado esa gracia del Señor. Aleluya. Eso hace el Señor, nos liberta. Así que quizás tengas que también pedir perdón a otros. El Espíritu Santo te va a inquietar si has hecho algo
que tengas que tú pedir perdón a otra persona en tu vieja historia, que a lo mejor todavía no está resuelta. Pero si haces eso, vas a ver cómo Dios te va a ayudar, te va a dar la palabra, te va a dar la guía y vas a ver que eso será posible. Algo sucederá contigo. Este proceso Dios lo sigue haciendo en nuestras vidas permanentemente para que empecemos a evidenciar que el Señor está dentro de nosotros, que las cosas viejas realmente pasaron y todas son hechas nuevas. Así que, tercera verdad, empieza a compartir con otros lo que Cristo hizo por ti. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. Le dijo esto al endemoniado gadareno. Era tanto su gozo de estar libre y ahora ser nueva criatura y demás. Así que quiero ser discípulo, quiero ser apóstol, mándame como pastor de la iglesia de Jerusalén. Y Jesús le dijo, no, ve a los tuyos, a los míos. Jesús, tú no dijiste que no hay profeta en su propia tierra y ahí me mandas. Pero Jesús no te está mandando de profeta. No te está mandando de profeta. Nos está mandando de testigos. Es de compartir lo que el Señor ha hecho contigo, no de profecía. Algunos confunden eso, ¿no? Ay, tengo un testimonio que compartir. ¿Cuál es lo primero que vas a decir? ¡Te vas a ir al infierno! No, tranquilo. Eso le corresponde al Señor, no a nosotros. Nuestra misión es compartir cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. ¿De dónde nos rescató? ¿A dónde íbamos? ¿Y a dónde vamos ahora? Después vendrá la enseñanza, la predicación y demás. Pero nuestra responsabilidad es simple, muy simple. Compartir lo que Cristo hizo en mí, lo que ha hecho conmigo. ¿Cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo? ¿Lo recuerdas? El Señor te pide que lo compartas, que lo des a otro. Y además dice, a los suyos, a los tuyos, dice, ¿no? Vete a tu casa, a los tuyos. Y a veces no es más fácil predicarle a los desconocidos de la plaza que a los parientes. ¿Por qué? Porque los parientes no conocen, ¿no? Y ellos dicen, así que tú cambiaste, ¿eh? A ver, y nos ponen a prueba encima, ¿no? Y eso nos enoja a tal punto de que volvemos otra vez a la vieja historia pasada. Entonces, cuidado con decir, nosotros decimos, no pises el palito, hermano. Sí, te van a poner a prueba, pero tienes que saber que el Espíritu Santo te va a controlar. Tu familia es quien más te va a conocer. Y si es verdad que el Señor está haciendo cambios contigo, pues tu familia lo va a evidenciar. Puede que no quieran saber nada de Cristo, pero no pueden contra tu testimonio. No pueden. Porque es diferente. Esa es la verdad de alguien que tiene a Cristo y le cree al Señor. Así que si tienes una historia de transformación del Señor, tienes que compartirla. No es una posibilidad. No. Tienes el deber de compartirla. No puedes callarte, lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque somos instrumentos de los propósitos de Dios. Y si Dios ha hecho eso con nuestra vida, es para compartir. Si te estás callando, estás haciendo muy mal. No tienes opción. En serio te digo, no tienes opción, lo tienes que compartir. Así fue con todos los discípulos, todos los tiempos de toda la iglesia. Nuestra misión sigue siendo la misma. Tenemos que compartir lo que el Señor ha dicho. Empieza con cosas fáciles. No sé qué decir. Empieza con cosas muy simples. Escucha las oportunidades, las palabras que vienen por ahí y empieza a actuar. Yo era muy tímido cuando era niño y adolescente. En serio, era muy tímido. Mi papá fue el que me puso ahí adelante, me hacía cantar, me acuerdo con mi hermano, y nosotros cantábamos muy bajito. Y él estaba sentado atrás. Nosotros en el púlpito cantando muy bajito y él atrás. Y decía, ¡más fuerte! ¡Más fuerte! Y nosotros nos enojábamos porque escuchábamos eso. Entonces con el enojo cantábamos más fuerte. Y mi papá estaba contento, ¿no? Y ahí aprendimos a... Dale más fuerte, dale, ponelo mejor al Señor, rendí tu vida a Cristo, sí, deja que el Señor tome control de tu vida. Y nos empezamos a quitar un poco esa vergüenza para poder hacer. Bueno, al principio, ¿saben lo que había pasado en nuestra iglesia? Habíamos recibido muchos libros de la cruz y el puñal. Entonces, me agarré 1 o 2 y me los llevé a mi segundo año de secundaria. Algunos compañeros que tenía ahí. ¿Qué es lo que tiene? Un libro, ¿no?, de unos pandilleros, que
que fueron a la iglesia. A ver, ¿qué tal? Bueno, ¿quieres uno? Sí, toma. Le di 1, 2. Después ya los demás, yo también quiero un libro, qué sé yo. Bueno, así que me llevé como 15 libros para todos mis compañeros. Me llamó el director. ¿Qué está trayendo aquí? Esto es religioso, no se puede, qué sé yo. Ay, perdóneme, ¿no? Bueno, yo no sabía, pero simplemente, bueno, le contaba un poquito lo que era el libro, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que yo pude sembrar, ¿no? No pedí permiso, porque es mejor pedir perdón que permiso, dicen algunos, ¿no? No sé si es cierto o no, pero la cuestión es que, bueno, yo fui con buenas intenciones y pude hablar y compartir con mis compañeros. Darle un libro a alguien no es nada difícil, ¿no? Compartir con alguien. Por eso empieza con cosas simples, pero empieza a moverte para compartir lo que el Señor ha hecho contigo. Dale la oportunidad al Señor. Además, tienes autoridad espiritual para hablar. ¿De dónde viene tu autoridad? De lo que tú has vivido antes. Tu historia te da autoridad, porque sabes de qué se trata, si tú has estado allí. Si le vas a hablar, algunos de ustedes me han contado, y lo han contado como testimonio, que Dios los libró del alcoholismo. Y encuentran a una persona borracha que necesita a Cristo y está buscando del Señor. ¿No crees que tienes autoridad para hablarle? Si tú sabes lo que significó eso, ¿dónde estabas? Dios te ha dado entonces palabra, tienes autoridad. Pero además de autoridad, también tienes el poder hacerlo. Dice que el Espíritu Santo nos enviste de poder para ser testigos. Testigos esto es compartir lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en todos lados. Ser testigo es esto, es compartir cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Darlo a conocer a otros para que ellos también reciban la gracia del Señor. ¿Cuántas veces se han quejado de la suegra? ¿Por qué no le predicas a Cristo y que tu suegra cambie y va a ver que la vida es otra? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces te has quejado con tu jefe? Predícale el Evangelio, recibe a Cristo y vas a ver que la situación es diferente. ¿Cuántas veces el vecino es difícil? Háblale del Señor y vas a ver que las cosas cambian. Así que el Espíritu Santo te va a inquietar para que aproveches todas las oportunidades que el Señor te da. Piensa 3 personas en que tú tienes influencia sobre ellos. 3. ¿Quiénes son? Ay, ¿tienes un celular? ¿Tienes una libretita? ¿Puedes anotarte esas 3 personas ahora? Ahí donde estás, te lo vas a olvidar. 3 personas donde tú tienes influencia. 3 personas que a lo mejor no le has compartido todo tu testimonio. Necesitan escucharlo. Y no pidas que venga un ángel del cielo, que vaya el pastor a predicarle, porque tú estás ahí. Dios te ha puesto ahí como influencia de ellos. A esas 3 personas, esta semana empieza orando por ellos. Empieza orando. Y cuando los encuentres, diles, uy, ¿sabes que estoy orando por ti? Y la persona va a decir, ¿por mí? ¿En serio? Sí, el pastor me mandó. No, si quieres, no. No, estoy orando por ti porque Dios debe tener algo contigo. A mí me puso esta carga, así que estoy orando por ti. Probablemente esa persona te diga, ay, qué bueno, mira, la verdad es que estoy pasando una situación así. Si tú conoces la necesidad de alguien, tienes una puerta abierta para poder hablar de Cristo. ¿Lo anotaste? 3 personas. Empieza por 3 y continúa luego. A ver, ¿a cuántas personas más puede afectar? No hay mayor gozo que el haber compartido con alguien lo que el Señor hizo contigo, por experiencia propia. No hay mayor gozo que eso. Y que la otra persona realmente conozca al Señor por tu testimonio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! En mi vida muchos testimonios me impactaron al punto de que yo busqué más a Dios por esos testimonios, que creí más en Cristo por esos testimonios, que le dediqué mi vida al servicio por haber escuchado a otros que hicieron lo mismo y me motivaron. Por eso estamos en la iglesia para compartir, para entender de que somos cuerpo, para entender de que nuestra historia está en manos del Señor. Dios nos ha santificado, pero esa historia es parte de nosotros, es parte de nuestra vida, es parte de nuestro testimonio que Dios quiere usar para que otros le conozcan a Él. Tú eres un instrumento del Señor. Dios te está mirando como su instrumento
Y tienes que afectar a las personas a quien tienes tú alrededor. Empieza por los de tu casa, dice esto, ¿no? Empieza por los de tu casa, los tuyos, los vecinos, las personas que conoces, y empieza a ser un instrumento para poder afectarlos. En un momento vas a llegar a decir como Pedro, como Juan, que les decía a las autoridades que los habían arrestado porque estaban hablando de Cristo, y ellos dijeron, Hechos 4, 19 al 20, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este mensaje se tiene que hacer carne en nuestra vida. No podemos dejar de decir las grandes cosas que Cristo ha hecho en nuestra vida. Es imposible, no me puedo callar. Es la manera de poder decir, bueno, soy un instrumento del Señor, voy a compartirlo con mis palabras, con mi personalidad, tal vez no lo haga como otro, pero es lo que tengo y es lo que puedo compartir y dar. Parte de mi historia transformada por el Señor para que Dios siga haciendo su obra en otros. Hermano, ¿saben? Si nosotros actuaríamos de esa manera, este mundo sería muy diferente. Este mundo sería diferente si conociera a Cristo. No hay otra manera. No hay otra manera. Y para que conozcan a Cristo, pues la verdad nos tienen que conocer a nosotros. Esa es una realidad. El Señor nos puso aquí en este mundo porque debemos afectarlos. Nosotros somos la luz y la sal de esta tierra. Si no fuera así, ya nos hubiera llevado el Señor, pero nos ha dejado con propósito. Piense que nos ha dejado aquí. ¿Usted cree que es para juntar más viles? No, nos ha dejado aquí para ser un instrumento, para que las otras personas conozcan al Señor. Así que no nos quejemos más del mundo, hagamos algo por el mundo. ¿Qué podemos hacer? Hablarle de Cristo, es la única manera que podemos hacer. Lo demás es trivial. Cristo es el único que transforma las vidas y las cambia para siempre. Es una realidad que conocemos y predicamos. Así que quiero animarte a esto, a que empieces a dar pasos de fe. A decir, me voy a animar porque tengo que ser valiente y tengo que dar esto al Señor. Amén.